Hola Gino, Eliezer. Eh, Gracias. Hola Carlita, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? Y en Facebook, si hay alguien ahí conectado que dé un signo de vida. Hola Eliezer, vamos a esperar unos minutos. Hola Tati, un gusto de saludarla. Son las 18:05, así que vamos a esperar unos 3 minutos, 2 minutos. Con un poco de calor, pero bueno, aquí estamos para servir al Señor en todo momento. Hola Moni, gracias por sus saludos. Y en Facebook todavía no se une nadie. Siempre me uno yo en Facebook, sí. Gonzalo, Jorge Toro. Muy bien, un poco con un poco de calor nomás, mi hermana Tati, pero aquí estamos bien, gracias a Dios, toda la familia. Y ustedes aquí en Angola, ¿cierto? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien mi voz? Ok, gracias. Hola, Moni. Ya, en honor al tiempo, ¿cierto? Ya ha transcurrido un minuto. Tengo a Eliezer conectado en Facebook. No manejo mucho bien esto, pero bueno, ya. Tenemos a Esmilda, tenemos a Xavier. Hola, Xavier. Andrés, qué bueno que están ahí. Bien, antes de comenzar, voy a hacer una oración para encomendar este momento en la mano del Señor, para que Él pueda guiar todo lo que vamos a hacer. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, tal cual somos, Señor, reconociendo, Señor, que nada somos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos ser tus hijos, Señor. Tú nos has redimido, nos has salvado, Señor. Y hoy podemos estar unidos a través de las redes sociales para poder atender a tu palabra, Señor, lo que ya quiere hablar a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tú me has dado esta hermosa oportunidad, Señor, un privilegio grande, Señor, y una gran responsabilidad de poder hablar de ti, Señor, de hablar del consejo de tu palabra, Señor. Esta palabra la he tomado para mí primeramente, Señor, y quiero pedirle, Señor, con humildad, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted me guíe, Señor, usted coloque las palabras adecuadas en mis labios, Señor, para no equivocarme, Señor, sino que para poder entregar una palabra efectiva, una palabra de verdad, Señor, a todos aquellos que puedan escucharla, Señor, para poder ser un mensajero que lleve tu palabra de forma tal cual tu palabra nos quiere hablar en esta tarde, Señor. No quiero cambiarle ni, ni emitir, Señor, omitir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor.
Bendice nuestras vidas, bendice a todos los jóvenes que se han unido, a mis hermanos y hermanas que quizás más tarde escucharán o verán este video, Señor. Entonces también seas bendiciéndoles grandemente, Señor, a través de su palabra, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de Romano que hemos estado estudiando todo este tiempo, ¿cierto? Comenzamos en Romano, con el Romano 1, ¿cierto? Y en este capítulo vamos a ver, en cierto modo, nos hablará de una unidad perfecta, ¿ya? De un cuerpo, en este caso, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de relación, en ella se involucra derechos, deberes, respeto, compromiso y, por supuesto, lo más importante, el amor, ya sea el amor filial, el amor ágape. De una u otra manera, siempre en una amistad va a haber amor, ¿ya? Como introducción, quiero decirles que el libro de Romano, quizá al principio lo dijeron, y tal vez ya nos hemos olvidado, pero este libro se escribió allá en el año, alrededor del año 57 después de Cristo, ¿ya? Y, Pablo lo escribió, su autor, bueno, su autor obviamente es Pablo, ¿cierto? Y él lo escribió en Corinto. Él estaba en Corintos y se cree que él escribió esta carta para enviarla a los hermanos de Roma y lo envió con una mujer que se llamaba Febe, que era una gran mujer, una sierva de Dios en ese entonces, que era muy colaboradora con Pablo. Y ella seguramente iba hacia Roma y él envió esta carta eh, porque había una preocupación en él, en Pablo. Bueno, todos sabemos que Pablo, cierto, fue un misionero y plantó muchas iglesias y él no las dejó botadas, sino que él siguió preocupándose de cada una y así como podía, él les mandaba cartas, él les escribía o se hacía presente, pero de una u otra manera él siempre estuvo atento a lo que sucedía en todas estas iglesias, que eran iglesias nacientes. Es decir, estamos en el periodo en donde la iglesia recién estaba naciendo. Ya, también nos hace ver aquí Pablo, que fue un gran hombre de Dios, nos hace ver que la vida cristiana no es una teología simplemente, ¿ya? Desconectada de la vida, desconectada de aquí de la vida terrena, sino que tiene sus implicaciones prácticas que afectarán nuestra conducta diaria, ¿cierto? Y eso nosotros lo podemos ver hoy, pues, en nuestro diario vivir, que somos cristianos, no tenemos alitas, qué sé yo, no tenemos los pies en el cielo, pero sí tenemos los pies en la tierra y nos vemos enfrentados a diversas situaciones que como humanos siempre nos terminan afectando. Y aquí la palabra de Dios en Romanos nos hablará y nos hará ver este tema. Yo mientras estudiaba veía muchos subtítulos. Por ejemplo, aquí mi Biblia dice que la Reina Valera, los débiles en la fe. Hay otros que decían amados en uno, igual que diferentes temas, los se subtitulaban como creciendo en la fe, como construyendo, y así, de una u otra manera, y nosotros vamos a ir viendo, así como vayamos avanzando con el tema, vamos a ir viendo lo que Pablo nos habla en este momento. Bienvenido Brian, bienvenido a Connie, el Señor les bendiga. Ya, en la iglesia primitiva, bueno, como les decía anteriormente, los cristianos a menudo tenían desacuerdo igual, ¿ya? Y creaban ciertos problemas entre ellos, diferencias de opinión en cuanto a reglas, en cuanto a la convivencia que estaban recién naciendo como iglesia. Nos dice acerca de las relaciones interpersonales entre los miembros de la iglesia y podemos ver lo importante que es limitarnos muchas veces por amor, ¿ya? Y aquí Pablo se encontraba con la situación de que, por ejemplo, en Roma, se cree que el conflicto que se crea, de acuerdo a lo que Romanos dice aquí, que habían creyentes que eran gentiles, ¿ya? Que habían sido gentiles, y creyentes que venían que eran judíos, que eran de la ley judaica.
¿ya? Entonces por eso traían ciertas costumbres o vivencias que ellos arrastraban en su vida, ¿cierto? Como, como reglas que ellos habían tenido en su momento. Igual que, por ejemplo, nosotros hoy en día nos encontramos que a la iglesia llega gente de diferentes tipos de sectas que tuvieron antes, por ejemplo, llegan católicos, pueden llegar musulmanes, pueden llegar, no sé, diferentes tipos de creencias que al final allí van a traer cada uno sus costumbres o su modo de ver la vida. Pero dentro de la iglesia vamos a ver por qué es importante esta palabra. Ya, primero vamos a ver que nos habla del creyente firme y el débil, de la conducta del creyente. ¿Ya? Nos habla de dos personajes aquí, ¿ya? Nos define el personaje, el creyente que es firme y el que es débil. Ya voy a definir qué es el creyente firme, ¿ya? ¿O qué es el creyente débil primero? Por ejemplo, podemos ver que el creyente débil en la fe, pero no para puede denotar o recibir significado a ver, no. El débil es alguien que es no poderoso, ¿cierto? También a veces pensamos que el débil en la fe es aquel que es menos espiritual, ¿ya? O que no sabe mucho de la Biblia, o el que tiene menos disciplinas espirituales. Pero el débil en la fe, de carácter o disciplina, no hay niveles de espiritualidad en esto. La cuestión aquí es de que el débil es aquel que tiene débiles convicciones personales, valga la redundancia. Se refiere a la seguridad de su fe, en la claridad del espíritu de nuestra vida basada en la palabra de Dios. Ya hay una debilidad en la doctrina. Ya el débil en la fe no le basta creer solamente en Jesucristo para sentirse salvo, sino que tiene que agregar reglamentos o costumbres para ello. ¿Ya? Entonces, por eso se le dice que es el débil, porque en cambio el que es fuerte en la fe es aquel que tiene clara su convicción de que solamente por la fe, solamente por creer en Jesucristo es salvo. Nada más. Nada más nos va a hacer salvo, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro, que solamente por Jesucristo nosotros somos salvos. Nada más. Ya, ahora, dentro de lo que nos dice este capítulo, nos habla de una libertad cristiana, ¿cierto? Por ejemplo, algunas preguntas que yo le voy a hacer a ustedes. ¿Puede el creyente beber vino, por ejemplo? ¿Puede el creyente asistir al cine, ver televisión, participar en juegos de azar, ir a bailes, escuchar música no cristiana o participar en todos los domingos? ¿Qué creen ustedes? Existe una multitud de actividades recreativas y sociales que a veces son cuestionadas por el creyente, que está tratando verdaderamente de agradar a su Señor en todo lo que hace. Ya, esos principios son los que vamos a ver hoy día que deben guiar a un creyente, al creyente que enfrenta todas estas situaciones. Entonces, el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Eso dice en Romanos 14, 1, 2. ¿Ya? Entonces aquí nos habla de recibir al hermano débil. No nos dice que, y nos hace una recomendación que no para contender sobre opiniones. Ya porque, como les dije, siempre una persona que viene de afuera va a traer ciertas ideas y creo que nosotros como, entre comillas, si somos hermanos fuertes, porque yo mientras estudiaba aquí me daba cuenta que al final de todo esto todos somos débiles en una u otra situación. Quizás en unas situaciones podemos ser fuertes, pero en otras podemos ser débiles. Y eso nos hace ver lo frágil que somos como humanos
delante de Dios, y además eso nos enseña a que cada día debemos depender de Dios. ¿Ya? Entonces debemos recibir a nuestro hermano no para contender sobre opiniones, sino que para guiarlo. Si vemos que él trae una opinión cambiada, una opinión de otro lado, no contender en eso, porque al final debemos tener claro que lo principal de él es asegurar que él tenga seguridad en su fe, ya que él pueda estar seguro de que solamente por Jesucristo él es salvo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra misión como cristianos, entre paréntesis maduros, ¿cierto? Que ya llevamos, por decir, años en la iglesia, pero eso no nos hace ser maduros igual. Si llevamos muchos años en la iglesia, tampoco nos hace ser maduros. Lo que nos hace ser maduros es cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Eso, cuando ya tenemos todo eso, ese fruto completo en nuestro cuerpo, creo que podremos decir que somos un cristiano maduro. ¿Cómo sabemos quién es quién? Es importante definir la libertad cristiana, o sea, el hombre que tiene a Cristo en su corazón, hay una libertad en él y no siente la opresión de lo que puede ocurrir en nuestro caminar. Podemos hacernos de todo a todos los hombres, a menos que el principio esté en juego. Eso lo dice Primera de Corintios 9, 20, 22, donde Pablo dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho débil, me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. ¿Se fijan? Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Entonces, como Pablo, debemos hacernos de todo a todos los hombres, a menos que el principio esté en juego, sin poner en juego nuestro principio, sin poner en juego eh, de que nuestra fe en Cristo es la que nos hace ser salvos. Eso es lo que tenemos que estar muy seguros de eso, ¿ya? Cuando las reglas y la aplicación se transforman en medios de salvación, se convierte en un error fatal. Eso debemos tenerlo claro, ¿cierto? Que aquí los medios de salvación no son ni las reglas ni la aplicación que se transforma en medios que muchas veces se puede creer que estas, como los cristianos débiles, piensan, creen que ciertas reglas, con cumplir ciertas cosas, a lo mejor con llegar a sentarme de cierta manera en el templo, no sé, no estar de pierna encima, por ejemplo, en el templo, si yo no doy gloria a Dios, o si yo no canto de esta manera, o qué sé yo, todo eso son solamente costumbres que ha adquirido la iglesia a través del tiempo, son solamente opiniones, y en eso Pablo nos dice que no debemos contender, pero sí debemos defender nuestra fe que está en Cristo. ¿Ya? Las reglas y aplicaciones son contrarias al método de Dios para la salvación de los hombres. Como nosotros lo tenemos claro, ¿cierto? Vuelvo a recalcarlo, nuestra fe en Jesucristo solamente es la que nos salva. El problema del hermano débil es que siente un impulso de conciencia que le lleva a observar reglas para mantener limpia su vida, lo que le decía anteriormente. Piensa que conserva el favor de Dios haciendo más obras. Eso también lo sabemos, ¿cierto? Y lo hemos aprendido a través de todos los estudios que hemos estudiado todo este tiempo. Él no ha madurado al punto de entender que aún su limpieza cotidiana viene de la justicia de Cristo. Y es importante aclarar que el creyente tenga bien claro su deber como cristiano. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos 6:1-2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí dice la Biblia que en la Biblia hay mandatos y provisiones que son indiscutibles. ¿Ya? El que juzga, dice, no es el firme, sino el débil. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. ¿Ya? Entonces debemos estar ahí todos atentos a lo que la Biblia, a lo que la palabra nos enseñe cada día. El punto número 2 nos habla de no despreciar ni juzgar o criticar a otros. Y eso suele suceder en nuestras iglesias. ¿Ya? No debemos despreciar ni juzgar a otros. Y esto lo estaba diciendo Pablo en el año 57 después de Cristo. Y hoy día Pablo nos está diciendo a nosotros hoy día, el año 2021, el 27 de febrero del año 2021. Pablo, Dios a través de Pablo y a través de sus escrituras nos está diciendo lo que nosotros debemos ser y lo que no debemos ser. Porque como les decía anteriormente, hemos entablado una relación, ¿ya? Y esta relación me une con Cristo, pero además me une con mis hermanos que están en el templo, en la iglesia, de los que hacemos la iglesia, ¿ya? Y somos como un edificio que se está construyendo. Todos sabemos que para construir un edificio podemos usar cemento, agua, arena, piedra, ladrillo, y todo pues, tiene que ser en la justa medida. Porque, por ejemplo, si echamos más arena, menos cemento, la construcción va a durar muy poco. O si echamos mucha agua, igual. Todo lo que sea en exceso no va a ser útil. Entonces la Biblia nos dice a nosotros igual que en nuestra medida perfecta nosotros debemos estar ahí igual. Y aquí nos está diciendo que no debemos despreciar ni juzgar o criticar a otros. El creyente que entiende su libertad en Cristo tiende a despreciar al hermano débil, pero la palabra despreciar significa mirar hacia abajo, tratar como insignificante. Entonces muchas veces, porque creemos que estamos más años en el templo, en la iglesia, o porque a veces creemos que porque sabemos más, a veces se tiende a juzgar o no sé, o a creerse más que la persona que viene llegando recién. ¿Ya? Y eso Pablo nos dice que eso no está bien. Dice que a ambos, el firme y el débil, pertenecen al Señor, y solamente el Señor tiene derecho a juzgar. Estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la obra que Dios ha iniciado en nosotros, que Jesucristo ha iniciado en nosotros, aún no ha terminado. Así que no nos creamos que estamos terminados para juzgar a nuestro hermano que recién viene llegando. No, sino que debemos estar ahí al lado de él, todo lo contrario, apoyándolo, siendo un buen hermano mayor, se puede decir, y no dejándolo solo. El punto 3 es estar bien convencido de la conducta buena y mala. Uno muchas veces, aquí dice en Romanos 14, 5, 6, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido supremamente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, el creyente debe vivir según él ve y entiende la voluntad de Dios. El que observa algunos días con más atención que otros se dedica y adora a Dios. Y el que considera que todos los días son para Dios, también se dedica y adora a Dios. ¿Ya? Es un tema de convicción, es un tema de nuestra, cómo está nuestra creencia en Cristo, en lo que la palabra nos dice. Y por último dice, en este punto 3, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esas son cosas que no son trascendentales, son cosas que a lo mejor en el tiempo de Pablo sucedió todo esto, por eso Pablo le está diciendo que esas cosas no son tan importantes, son solo opiniones que habían dentro de la iglesia y que traían por ciertas creencias que de las personas que habían llegado ahí a conformar la iglesia. Lo importante de todo esto es que somos el cuerpo de Cristo y que nuestra fe debe estar acimentada en Jesucristo. ¿Ya? El punto 4 nos dice, cuidado con lo que haces. Y ahí en el versículo 7 y 9 dice, porque ninguno de nosotros
vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces nosotros como creyentes, cuando ya pasamos a ser hijos de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros. Miren esta realidad. Miren lo que les digo. Ya no, por ejemplo, yo ya no me pertenezco a mí. Soy de Jesucristo. Pertenezco a Él. Entonces por eso debo tener cuidado con lo que hago. Porque estoy dañando la imagen de Cristo. Entonces, de igual manera, nosotros como creyentes no debemos, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Porque Él nos ha comprado por la muerte y resurrección después de cuando resucitó, porque en el versículo, en Romanos 6, 10, 11 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió en vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya no somos nuestros, no somos propiedad nuestra, sino que somos propiedad de Jesucristo. Él es nuestro dueño, entonces por eso que debemos tener cuidado con lo que hacemos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos y para el Señor morimos igual. El punto 5 dice, deja el juicio a Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ya eso está en el versículo 10 y 12. Entonces, una pregunta para ustedes y para mí. ¿Juzgamos y criticamos a nuestro hermano? Cada uno de nosotros lo sabemos, ¿cierto? ¿Despreciamos a nuestro hermano? ¿Envidiamos a nuestro hermano? Todo eso revela un egoísmo en nosotros. Y aquí la palabra de Dios, Pablo nos dice que no debemos juzgar a nuestro hermano, porque solamente el que va a juzgar va a ser Cristo. Cuando se siente en el tribunal, ¿cierto? Ahí solamente Él va a juzgar a cada uno de nosotros. No tenemos autoridad para juzgar a nuestro hermano, de ninguna manera, porque el Padre dice, en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo Jesucristo. Imagínense, ni el Padre, solamente el juicio va a depender de Jesucristo. Entonces nosotros ¿con qué autoridad vamos a poder juzgar a nuestro hermano? No tenemos autoridad. En el punto número 6 dice, no ser piedra de tropiezo. No ser piedra de tropiezo. Y aquí nos dice, Pablo dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, en lugar de juzgar a nuestro hermano, debemos asegurarnos de una sola cosa. ¿Cuál creen ustedes que es la cosa de la que debemos asegurarnos? En no ser tropiezo para él. No ser tropiezo para él. Dice que nada es inmundo de por sí, pero lo que lo hace, con él puede serlo. Por ejemplo, las uvas son puras, pero el hombre las toma y hace bebidas alcohólicas que dañan el cuerpo humano y llevan a la mala conducta. ¿Se fijan? Otro ejemplo dice que las plantas son puras, pero el hombre las toma y hace toda clase de drogas intoxicantes, bebidas y alimentos dañinos para el cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros hacemos ver las cosas de mala manera para poder juzgar a nuestro hermano. Si nosotros vemos que nuestro hermano está recién llegando a la iglesia
vemos que nuestro hermano es débil aún, y si él piensa que quizás algunas cosas no hay que comerlas, no hay que beberlas, no lo hagamos, no lo hagamos, sino que esperemos, quizás uno mismo con el tiempo le va a poder enseñar o él va a ir aprendiendo lo que debe y lo que no debe hacer dentro de lo que la palabra nos dice. Lo que, en el fondo, todo esto, lo que comamos, lo que no, o lo que bebamos, o lo que no comamos, y lo que no bebamos, nos van a traer consecuencias más adelante, incluso a nuestro cuerpo. Por eso es que Dios le dio ciertas dietas al pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces, muchos judíos aquí que llegaban aquí venían con esas reglas en su modo de creer. Pero aquí Pablo nos habla ahora de que nosotros no somos salvos, o en ese tiempo Pablo le hablaba que ya no eran salvos por esas costumbres, no eran salvos por cumplir la ley, sino que ahora eran salvos por creer en Jesucristo. Eso lo hacía salvo, no las reglas, no eh, los fundamentos que trajesen ellos en en su mente, en su modo de creer. ¿Ya? Entonces, no debemos ser tropiezo para nuestro hermano. Si queremos que nuestro hermano crezca, debemos unirnos a él y amarle y cuidarle. El punto número 7 nos dice no dar lugar a la crítica. Y muchas veces dentro de la iglesia, lamentablemente, igual se da. Bueno, se dio aquí en los comienzos de la iglesia y, y Pablo nos está hablando, hoy día Jesucristo nos está hablando a nosotros a través de Pablo. Esta palabra es viva por la eternidad, así que hoy día ella está hablando a nosotros, nos dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, lo que yo recién les decía, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces no debemos preocuparnos de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que no comemos, de lo que no bebemos, sino debemos preocupar de que la justicia de Dios esté en nosotros, que la paz esté en nosotros, el gozo de Dios esté en nosotros, y como decía adelante, la paciencia, el amor, la benignidad, la fe, la mansedumbre, todas esas cosas deben estar en nosotros. Entonces no debemos dar lugar a la crítica. Dentro de esto podemos ver dos puntos muy importantes, que es la preocupación del creyente es el reino de Dios, no el placer. ¿Ya? Nuestra preocupación es el reino de Dios, de crecer para Él. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, como decíamos recién. El creyente que pone el bienestar espiritual de la gente por delante de sus propios deseos agrada a Dios y a los hombres. Ese tipo de creyente debemos ser nosotros, de poner el bienestar, preocuparnos de nuestros hermanos, de amarnos. Yo siempre doy un ejemplo. Eh, yo me fijaba en los soldados romanos cuando ellos iban a la guerra, cuando iban a la batalla, usaban unos escudos y ellos hacían un círculo, ¿ya? Para protegerse del enemigo, y cada uno con su escudo delante. Y se iban dando vueltas, así, daban la vuelta así, y al final uno le cubría la espalda al otro, el otro le cubría la espalda al otro, y así. O sea, un soldado le cubría la espalda al otro, el otro soldado al otro, y así se iban cubriendo. De esa manera debemos ser nosotros, cubrir las espaldas de nuestros hermanos, sobre todo de nuestros hermanos débiles. Esa debe ser nuestra preocupación, no, preocuparnos del bienestar espiritual de la gente. El punto 8 nos habla de seguir las cosas que trae la paz y la edificación. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Entonces aquí debemos ser ejemplo para nuestro prójimo, para nuestro hermano, para la persona que aún no conoce a Cristo, porque quizás a través de nuestro ejemplo, si hay alguien que no conoce a Cristo, puede llegar a conocer a Cristo. ¿Se fijan? Que es importante ser ejemplo, que es importante agradar a nuestro prójimo. ¿Ya? Si nosotros agradamos a Dios, agradamos a nuestro prójimo. Como consecuencia agradamos a nuestro prójimo, porque si agradamos a Dios es porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora, si no agradamos a Dios, ¿qué puede hablar nuestro prójimo de nosotros? Después el punto número 9, ya vamos cerca de concluir, son 11 puntos. Nos habla de que Pablo nos dice no destruya la obra de Dios en la vida de otra persona. Uh, qué grande es esto, ¿eh? Porque Él demandará de la sangre de estas personas si ellos se han perdido. Nos preguntará por ellos, Jesucristo. Nos dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas, o la verdad. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este es lo que nos dice Dios aquí, nos dice Pablo, lo que deberíamos hacer. En este caso, Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 18:6, cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino y se echase a lo profundo de la mar. Es terrible lo que nos dice el Señor. Qué terrible es hacer tropezar a alguien que recién está viniendo a Cristo o incluso a personas antiguas dentro de la iglesia. Somos responsables de nuestro hermano, con lo que enseñamos, con nuestro ejemplo. Ustedes jóvenes, hermanos, son responsables de su prójimo, de los demás chicos, de que ellos puedan crecer con el ejemplo que ustedes les dan a ellos. Si ustedes creen que están haciendo algo que no les sea de utilidad a ellos, trate de no hacerlo. Para poder, para que esta persona no se críe, al final se va a criar igual que usted. Si usted va a seguir el mismo ejemplo suyo, el mismo ejemplo mío. Si yo soy un mal ejemplo, ese árbol va a crecer chueco. Después el punto 10 dice, no hagas algo que sirva de tropiezo a tu hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y vuelve Pablo a decirlo, nada es más importante que nuestro hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O va a decir, pero ¿y cómo el que lleva más años dentro de la iglesia, bebe vino, por ejemplo, o bebe cerveza? Entonces es lo mismo que antes. Ya, entonces debe haber un cambio en nuestras vidas. No hacerlo, si ustedes lo hacen, háganlo en su casa, tranquilo, que nadie los vea. Pero también tienen que tener que es una conducta que es considerada no importante, no importante como cuerpo de Cristo, que más adelante van a tener consecuencias en nuestro cuerpo. Entonces aquí Dios nos invita a pensar, o Jesucristo nos invita a pensar, ¿qué me va a servir y qué no me va a servir? Y lo más importante es que yo debo ser un ejemplo para mi hermano. Ya como decíamos al principio, que si ya David, a ver, ¿qué tenía? En Romanos 6:1-2 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si ya somos, ya no, si somos hijos de Dios, ya no podemos perseverar en lo que a Dios no le agrada. Debemos perseverar solamente en lo que la Biblia nos dice, poder pensar en que nada es más importante después de Jesucristo que nuestro hermano. Y por último, el punto 11 dice, ten cuidado de no condenarte a ti mismo. ¿Tienes tu fe? No hace la pregunta. Tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya para ir concluyendo, entonces debemos guardar nuestra fe. Si algo no puede ofrecerse a Dios con acción de gracia, no debe hacerse. No vayas en contra de lo que estás convencido. Lo que no proviene de fe es pecado. Y concluyendo ya, nos habla aquí de que la prudencia en el trato hacia nuestros hermanos débiles en la fe ha de ser una conducta de cristianos maduros que viven la libertad en Cristo. Para tener una buena relación con los hermanos, debemos considerar entonces 4 puntos. No contender sobre opiniones con él, sino que recibir en amor, ayudarlo para que se pueda edificar, para que pueda crecer sanamente. No colocarle cosas ahí que no son de Cristo. No menospreciarlo, no juzgarlo, no poner tropiezo u ocasión de caer en él, ocasión de caer. Y por último, debemos sentir el valor de la unidad en Cristo como un principio. Y por último, debemos sentir el valor de la unidad en Cristo como un principio, ya que afecta tanto nuestra independencia como nuestra interdependencia. Ese debe ser un valor importante que debe haber en nosotros, el valor de la unidad. Siempre en la iglesia se nos habla de la unidad. ¿Por qué será? Aquí Pablo igual les hablaba de la unidad, del amor. Eso quiere decir que Dios, Jesucristo, está preocupado de su iglesia y quiere que nosotros como iglesia siempre estemos unidos, unidos en Cristo, unidos en Él, porque de esa manera vamos a crecer. Preocupado de nuestro hermano, preocupado de nuestro prójimo. No hablar mal de él, no juzgarlo. Si yo veo que él está yendo por un mal camino, debo amarlo, aconsejarlo, en buena onda, como se dice, en amor. Y para concluir, para terminar ya, quiero leer 1 Tesalonicenses 5:11. Lo que Pablo aquí le dice a la iglesia de Tesalónica, dice, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 5:11. No, no anoté mal la cita. Vamos a ver. Ya, pero lo que yo quiero decir es el versículo donde dice que debemos alentarnos unos a otros. Pablo le estaba diciendo aquí, debéis alentarnos los unos a los otros y edificarnos en su palabra. Eso es lo que Pablo quiere y con eso también quiero concluir, que es lo que Pablo nos dice, que debemos entonces alentarnos unos a otros y debemos edificarnos unos a otros en el fundamento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque una vez más hemos podido estar en tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Esta palabra que es verdad, Señor, que nos guía,
que nos instruye, que nos corrige, que nos redarguye, Señor, como hijos tuyos, Señor, que debemos aprender a entenderla, debemos aprender a acatarla, a obedecerla, Señor, como hijos tuyos que somos tuyos, ya no somos nuestros, como nos enseña aquí Pablo. Señor, enséñanos cada día a poder eh, abrazarnos de ella, Señor, y que esta palabra pueda ser vida en nosotros, Señor, que podamos vivirla, que sea práctica en nuestras vidas, Señor, como cristianos. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los jóvenes que han estado conectados, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas que han estado conectados y los que también lo harán, Señor, más tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido una bendición para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, jóvenes y hermanos, que Dios les bendiga. Aquí está, dice, bueno, ya no la vi bien entonces. Eso quiere decir que me faltan los lentes ya. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el versículo, doctor. Gracias por la ayuda idónea. Que el Señor le bendiga entonces y nos vemos en una próxima oportunidad, el próximo jueves y el próximo sábado. Y mañana a las 12 del día, ahí escuchando la palabra del Señor una vez más. Bendiciones a todos.